2, 3 del mes, una de estas fracturas del carpo, que habla específicamente de fracturas escafoides en el programa con ustedes. Realmente voy a hablar algo de anatomía quirúrgica, finalidades, abordajes y un poco de tratamiento. Como introducción, la fractura escafoide es la fractura más común, más frecuente de los huesos del carpo. Tiene una incidencia mayor del 15% de las lesiones agudas del carpo. En cuanto a su localización, si el escafoide lo dividimos en tercios, siendo... ¿No tiene apuntador? No sé. Si lo dividimos en tercios, consideramos que tercio medio sería el cuello o la cintura del escafoides, o el cuello del escafoides. Ese sitio es el sitio más común, más frecuente de fracturas, correspondería más o menos un 65%. Del tercio proximal corresponde un 25% y del tercio distal un 10%. Afortunadamente. ¿Por qué afortunadamente? Polo distal es más común que se fracture en niños debido a la secuencia de osificación en el escafoide. El mecanismo de lesión más común es la carga axial con hiperextensión de la muñeca y desviación radial de la muñeca. Por sus siglas en inglés push, que normalmente lo manejan, la literatura en inglés lo maneja siempre abreviada, pero es el mecanismo: extensión, carga axial y desviación radial. Y es más frecuente en deportes de contacto. La DLC. ¿Como punto? No sé, es que no se ve la pantalla. O sea, no se marca. No se ve. Ok, está bien. Usualmente existen tres patrones de fracturas. Son las fracturas transversas, que es la del medio, las fracturas verticales, que es esta, y las fracturas oblicuas. Generalmente las fracturas transversas son las más comunes, las más estables y las más fáciles de tratar, o con mejor pronóstico que las otras dos. Algunas de las condiciones asociadas como secuela de las fracturas de escafoides, pues es el SNAC, que es Scaphoid Non-Union Advanced Collapse. Esta es la secuela o la complicación primaria de las fracturas escafoides, una no unión, que nos va a llevar a un avance, a un colapso, un advanced collapse. El pronóstico de las fracturas, bueno, tiene una incidencia de necrosis vascular dependiendo de la localización. Es bastante común las necrosis vasculares en las fracturas de escafoides, principalmente en el polo proximal, debido a su vascularidad, que ahorita la vamos a ver. Si lo dividimos en 5, el escafoides va a tener en el primer quinto, o sea, si lo dividimos en 5, si hay la fractura es en el polo distal o en el primer quinto, tiene una tasa muy alta de que nos lleve a una necrosis vascular. La literatura lo maneja como el 100%. ¿Por qué? Porque aquí es donde, en el polo distal es donde tiene sus dos aportaciones vasculares, una dorsal y una polar.
Si lo dividimos en tercios, si la fractura es en el tercio proximal, va a tener una posibilidad de un 33%, una tasa, una incidencia de 33% de que desarrolle necrosis vascular. Bueno, como anatomía, el escafoides, el 75% de la superficie del escafoides va a corresponder a cartílago, está cubierto por cartílago articular. En su parte proximal está articulado con el radio, en su parte proximal con el radio, en su parte cubital con el lunate o el semilunar, en su parte del cuello o de la cintura, con el capitel o el hueso grande, y en su polo distal se articula con el trapecio y con el trapecio. Hablábamos del aporte vascular, va a tener dos aportaciones vasculares, la rama dorsal carpal, que entra en el polo distal del escafoides, como mencionábamos, y la otra, la rama volar de la arteria radial. Los dos son contribuciones de la arteria radial. Tiene mayor contribución o mayor aporte la arteria dorsal, aproximadamente un 80% del aporte vascular, y la arteria, la que entra volarmente, tiene un 20% del aporte vascular. Hay varias variantes anatómicas. Hay personas que no tienen el aporte volar, hay personas que no tienen aporte dorsal, pero tienen mucho mayor aporte volar en porcentaje de irrigación. Y en cuanto a distribución dentro del escafoides, la más común es que se distribuya como en Y. Entra la arteria y se distribuyen dos ramas en su polo próximo. Hay variantes anatómicas que también su distribución es como en X, hay variantes anatómicas que nada más es una sola hilera, que esas son las que tienen mayor riesgo en fracturas escafoides de desarrollar una necrosis vascular o una no unión. En cuanto a los movimientos, bueno, el escafoide se flexiona con la flexión de muñeca y desviación radial. Y lo podemos ver, esa radiografía está con desviación radial, y vean el escafoides cómo se flexiona un poco. Igual, aquí la muñeca hay flexión de la muñeca y hay también flexión del escafoides. Tal vez es el amarillo. Se extiende durante la extensión de la muñeca y desviación cubital, que corresponde a esta radiografía. Esa radiografía es completamente en extensión cubital y vean cómo el escafoides está extendido. Igual, esta imagen es extensión de muñeca y el escafoides está extendido. Eso es importante mencionarlo o saberlo para una evaluación, para saber la evaluación radiográfica o radiológica cuando pedamos radiografías pensando en una posible fractura de escafoides. Bueno, la estabilidad. ¿Quién le da la estabilidad al escafoides? Los ligamentos intrínsecos y extrínsecos. Los ligamentos extrínsecos son extracapsulares, son más superficiales, y los ligamentos intrínsecos son intracapsulares y realmente son más cortos y son los que van de hueso a hueso entre los huesos del cráneo. Para el examen físico en casos de fractura de escafoides, pues realmente la palpación, el sitio de dolor es lo que más nos va a orientar a nosotros el pensar en una fractura de escafoides. Principalmente dolor. El dolor está localizado en la tabaquera anatómica, en la porción, en la parte dorsal, entre el primero y segundo compartimento dorsal. A la palpación va a haber dolor en la tuberosidad del escafoides polarmente, o sea, en la imagen, y también va a producir dolor la pronación, pero con resistencia. Hay otras pruebas. Se me fue, no me acuerdo cómo se llama el nombre, Paco, es Allen, la de la hoja. O sea,
Hay disminución en la fuerza para hacer pinza, pero no me acuerdo del nombre. En cuestión académica, ¿no te acuerdas del nombre? Bueno, se le pide al paciente que agarre una hoja con las dos manos como pinza, y va a haber una notable disminución de la fuerza en la mano lesionada, en la muñeca lesionada. En cuanto a radiografías, las radiografías que usualmente se piden para evaluar el escafoides es AP lateral, una proyección para escafoides que es 30 grados de extensión de muñeca y 20 grados de desviación cubital. Y la otra es 45 grados en pronación o una proyección oblicua. Bueno, si por algo los hallazgos en la radiografía son negativos a una fractura, pero tenemos una sospecha altamente, o sea, clínicamente, de que tenga fractura de escafoides, bueno, se aconseja repetir la radiografía a las 2 o 3 semanas. Pero mientras, pues inmovilizar al paciente como si fuera una fractura de escafoides. La literatura describe de igual, para valorar en esos casos que son dudosos radiográficamente si tiene fractura o no tiene fractura de escafoides, ellos, realmente nosotros nunca la pedimos. Ellos aconsejan gammagrafía porque es efectiva en diagnóstico de fracturas ocultas a las 72 horas. Tiene una especificidad bastante alta, del 98%, una sensibilidad del 100% a las 72 horas. Pero realmente es demasiado estudio para lo que queremos. Pero bueno, está descrito. Lo que sí es muy común que pedimos nosotros, que solicitamos, son la resonancia magnética. Las indicaciones para pedir la resonancia magnética es, bueno, tiene mayor sensibilidad diagnóstica en fracturas ocultas, pero eso tiene que ser dentro de las primeras 24 horas. Inmediata identificación de fracturas y o lesiones de ligamentos, que el ligamento o la lesión asociada más común es la lesión del ligamento escáfoseminilunar en las fracturas escafoides. Evaluación de la vascularidad del hueso en polo proximal. En agudo es un poco difícil ver si hay o no hay vascularidad. Normalmente es lo que pedimos a las 4, 8, 12 semanas. Y evaluación de la necrosis vascular del polo proximal. Principalmente la vemos en la secuencia T1. Igual, esto es a las 2, 4 o 6 meses de evolución. Nos sirve para la necrosis vascular. Otro que nos es bastante útil es la tomografía, la TAC, ya que tiene cortes. Bueno, el que tenga cortes, tiene cortes cada milímetro. En ocasiones se puede llegar no la podemos llegar a visualizar o identificar debido a los cortes. Cuando son fracturas in situ, no desplazadas y estables, en ocasiones se nos puede llegar a pasar en las tomografías, ver las fracturas. Es menos efectiva que la gammagrafía o la resonancia magnética para el diagnóstico de fracturas ocultas. Puede utilizarse para evaluar la localización de la fractura, tamaño de los fragmentos y es el progreso de la no unión o unión después de alguna cirugía. Los tratamientos pueden ser conservador o no conservador, cada uno tiene sus indicaciones. La indicación, bueno, el conservador consiste realmente en un yeso para pulgar. Puede ser un yeso, un short arm, yeso corto o yeso largo, inmovilizando también el pulgar, ya sea corto o sea largo. Tiene que ser, bueno, realmente va en neutro, el codo no importa, puede ser 90 a 70 grados para inmovilizarlo, pero sí la muñeca, el antebrazo en neutro y el pulgar en una posición funcional abducida. Inicia inmovilización temprana. Bueno, índice de no unión incrementa con la inmovilización tardía. Cuando inmovilizamos tardíamente, después de 2 a 4 semanas, la tasa de no unión pues, va a aumentar. En ocasiones, fracturas no desplazadas, en 2 o 4 semanas que el paciente sigue no inmovilizado y que sigue utilizando la mano, se puede llegar a desplazar estas fracturas.
Lo que le decía, yesos largos versus cortos es controversial, sin ninguna conclusión. Bueno, durante la inmovilización la duración de la inmovilización dependerá del sitio de la localización de la fractura. Cuando es distal a la cintura del escafoides o al cuello del escafoides, la inmovilización va a ser alrededor de 12 semanas. Cuando es en el cuello o en la cintura del escafoides, la inmovilización va a ser por 4 meses. Cuando es proximal a la cintura va a ser 5 meses. ¿Esto por qué? Porque proximalmente tiene menor irrigación, menor vascularidad y hay mayor riesgo de necrosis vascular o mayor riesgo de no unión. Los atletas no regresan a jugar sino hasta ver radiográficamente datos de consolidación de la fractura. Como indicación para colocar, nosotros decidir colocar un yeso, una escayola, va a ser fracturas estables, principalmente fracturas transversas, fracturas no desplazadas y que tengan menos de 1 milímetro de separación. Cuando ya tienen más de 1 milímetro, pues realmente la indicación o el mayor beneficio se le va al paciente quirúrgicamente. Fracturas escafoides con menos de 1 milímetro de desplazamiento tienen un índice de unión del 90%. Hablando de tratamiento quirúrgico, pues las dos opciones quirúrgicas va a ser reducción abierta, fijación interna, o reducción cerrada, fijación percutánea. Estamos hablando de las dos situaciones, ya sea abierta o cerrada, hablando de tornillos, ya sea Gerber o tornillos Accutrack. ¿De acuerdo? La indicación quirúrgica va a ser en fracturas inestables o un desplazamiento mayor de 1 milímetro. En fracturas de polo proximal, cuando hay una deformidad en joroba del escafoides mayor de 15 grados, ahorita vamos a ver una imagen de desplazamiento con una formación de joroba. Cuando el ángulo radio semilunar es mayor de 15 grados y está desplazado hacia dorsal. Cuando el ángulo interescafoideo es mayor, o sea, los dos fragmentos están desplazados mayor de 35 grados. Si la fractura escafoide asociada se asocia con una luxación perilunar, pues sin duda alguna hay que estabilizarlo quirúrgicamente. Cuando son fracturas conminutas y cuando son fracturas oblicuas o verticales, habíamos dicho que esos dos patrones de fractura son inestables. Algunas de las indicaciones de tratamiento quirúrgico es una de las indicaciones en fracturas de la cintura no desplazadas. Este es para disminuir el tiempo de unión, pronto regreso a las actividades laborales y es realmente un costo similar el tratamiento quirúrgico versus yeso, porque van a estar inmovilizados alrededor de 4 meses, más lo que le va a llevar en terapia, más lo que va a dejar de trabajar. En ocasiones, en cuanto en costos, es similar. Y el regreso o el retorno del paciente a su trabajo, actividades diarias, es mucho más rápido quirúrgicamente. En cuanto a resultados, en esos pacientes tratados quirúrgicamente, el índice de unión es de un 90 a 95% con tratamiento quirúrgico, y la TAC nos va a ayudar a evaluar la consolidación. ¿Con qué abordajes podemos fijar una fractura de escafoides? Podemos utilizar abordaje dorsal, abordaje volar, o también se puede hacer una técnica asistida con artroscopía. En cuanto a abordaje dorsal, la indicación para hacer un abordaje dorsal realmente es una fractura de polo proximal. Es un poco más sencillo el abordar o el llegar al polo proximal del escafoides dorsalmente. Hay menos estructuras,
se visualiza con mayor facilidad y realmente en lo personal para mí es más sencillo colocar un clavo, un tornillo de manera dorsal que volar. Pero bueno, tiene sus indicaciones, fracturas polo proximal, habíamos dicho. Se debe ser cuidadoso para preservar el aporte sanguíneo dorsal con una exposición limitada de la mitad proximal del escafoide. Recuerden que la arteria volar, la arteria dorsal entran en el polo proximal y tercio medio más o menos del escafoide. Es que tenemos que ser muy cuidadosos al disecar el escafoide. Hablando todavía del abordaje dorsal, bueno, de forma percutánea tiene mayor riesgo de penetrar el tornillo en un hueso subcondral sin ser reconocido. Esto sí es un poco, tiene un poquito de maño, de truco. En ocasiones, como está la imagen de abajo, podemos poner un poquito, no en dirección o no en el cuello del escafoides, podemos colocar el tornillo y radiográficamente pareciera que está dentro del cuello, pareciera que va de polo proximal a polo distal. Pero sí hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener mucho cuidado con esto. Radiográficamente no lo alcanzamos a notar. Realmente aquí la clave es meter el clavo o la guía del tornillo exactamente en la pura punta del polo proximal. Como veíamos en la imagen anterior, aquí alcanzamos a ver la punta del polo proximal. Tenemos que entrar lo más proximal posible del polo. Lo más proximal. Esto nos va, de cierta manera, nos puede garantizar un poquito que no quede ni salido ni proximal ni distal. Hablando de abordaje dorsal, bueno, está indicado en fracturas de la cintura o del polo distal y en fracturas con deformidad en flexión, joroba, que hemos dicho anteriormente. Esto es una deformidad de flexión, esto es una joroba. Al momento de reducir una fractura, tenemos que ser muy cuidadosos. Una fractura de escafoides tenemos que dejarla lo más anatómica posible para garantizar la consolidación y evitar la necrosis vascular. ¿Cómo podemos corregir esta joroba o esta angulación? Podemos colocar 2 clavos Kistner como joystick antes de poner la guía, ya sea de proximal a distal o distal a proximal. Pero ese podría ser una manera, para mí es la manera más fácil de poderlo reducir como 2 clavitos Kistner como un joystick. Bueno, este abordaje volar permite la exposición de todo el escafoides. Se usa el intervalo del FCR, el flexor carpi radialis, y de la arteria radial. Por ahí es donde es nuestro plano de clivaje o plano de abordaje. Ya hemos comentado que también existe el abordaje asistido artroscópicamente. Esto es poco común, poco usual, pero tiene su valor. Realmente podemos visualizar que quede lo mejor posible reducido intraarticularmente. Podemos visualizar la reducción con la artroscopia. Esa es una herramienta más que tenemos. Poco utilizado, poco frecuente. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la fijación? La rigidez de la fijación es optimizada con tornillos largos colocados en el axis central del escafoides. Tenemos que tomar, cuando coloquemos primeramente la guía antes de colocar el tornillo, hay que tomar proyecciones AP con desviación cubital para ver el escafoides extendido. Debemos de tomar proyecciones oblicuas, que habíamos dicho en pronación a 45 grados, para ver que la guía o ya una vez el tornillo puesto no se salga hacia la articulación del hueso grande o no se salga volarmente, que es de los 2 sitios donde puede salirse el tornillo.
Hay que tener bastante cuidado con eso. Otro técnica u otra herramienta que tenemos cuando es necesaria es la estiloidectomía radial. Esta realmente se realizan cuando hay artrosis, escafo radial o que hay un pinzamiento. Vamos aquí en esta radiografía, pinzamiento del estiloide radial con el escafoide. Principalmente esto va a ser en estadios avanzados de un SNAC o de una fractura no consolidada del escafoides. Nos va a llevar a un colapso del escafoides, una flexión del escafoides y principalmente a un desbalance en toda la dinámica biomecánica de la muñeca, y va a haber un pinzamiento, lo cual va a crear una artrosis. Esto es paliativo, no se está resolviendo el problema, pero sí es algo paliativo, el hacer estiloidectomía. Quitamos o disminuimos un poco el pinzamiento, al quitar la estiloides cubital, que podemos quitar hasta 5 milímetros, estamos quitando el pinzamiento, estamos quitando dolor, estamos quitando ahí proceso inflamatorio crónico y dándole unos años más de función a esa muñeca. Habíamos visto de abordajes, ya se iba antes. Ya he dicho que los abordajes son dorsales, volares y el abordaje asistido. Bueno, la complicación principal de las fracturas de escafoides va a ser la no unión. Y la no unión nos va a llevar a una necrosis vascular, principalmente del polo distal. Existen diferentes procedimientos para tratar las no uniones, que van desde colocación de hueso no vascularizado, injerto de hueso, autólogo, a procedimientos donde se trae injerto de hueso vascularizado. Vamos a ver, nomás nombrar alguna de ellas. El procedimiento que tiene más años descrito es el de Rus, y consiste realmente en alinear o quitar, corregir la joroba, que habíamos mencionado, poner injerto de hueso localmente, pero hueso no vascularizado. Este hueso puede ser del radio distal, ya sea volar, dorsal, puede ser injerto de cresta si el defecto es bastante grande, puede ser un bicortical o tricortical. Y se coloca hueso y se estabiliza con tornillos, Herbert, Recutrac o hasta clavillos podría ser. Pero bueno, lo que se corrige es el defecto de inflexión y el defecto óseo. Otro procedimiento descrito por Fisk, que es igual, en este procedimiento se hace una ventana donde está la no unión para meter hueso. Normalmente en estos son defectos mayores de 5 a 10 milímetros. Igual se puede tomar injerto de radio distal o de cresta. Estos procedimientos con mayor tasa de corregir o de corregir la no unión, pues es trayendo hueso vascularizado, injerto de hueso vascularizado de radio. Existen dos sitios donde se puede tomar injerto de hueso vascularizado, que es la parte volar por debajo del músculo del pronador cuadrado, o en el segundo o cuarto compartimento dorsal. Podemos tomar un buen stock de hueso con una vena, una arteria principalmente. Realmente para hacerlo se necesita, son arterias, vasos muy, muy, muy pequeñitos, se necesita pues microscopio o lupas de momento. Bueno, ese es volar, esa toma de hueso es volar, injerto de hueso vascularizado. Puse esta imagen para tener un poquito más claro de en qué consiste el hueso vascularizado.
Realmente se sigue la arteria donde penetra el hueso. Son arterias muy pequeñitas, muy pequeñas. Podemos hacer un marcaje de no mayor de 2 por 2 centímetros. Se toma con una profundidad de 1 a 1.5 centímetros, de 10 a 15 milímetros de profundidad. Se saca completamente de este hueso. La manipulación, todo eso tiene que ser con mucho cuidado. Jalamos de más, si jalamos de más ese injerto, arrancamos el vaso, arrancamos la arteria. También tenemos que liberar un poco, o sea, proximalmente esta arteria para que este hueso nos llegue, lo podamos avanzar o mover a otro lado. Es igual un injerto de hueso, pero esto es dorsal. La anterior que habíamos visto era molar. Este es dorsal. Otras opciones que tenemos, bueno, este es el dorsal. Otras opciones que tenemos, hueso vascularizado de cóndilo medial. Podemos tomar mayor cantidad de hueso, tiene una arteria más grande, tiene mayor aporte sanguíneo para el hueso desvascularizado. Nada más que se considera, el anterior que habíamos hablado, se considera un colgajo de rotación. Se considera un colgajo, injerto de hueso libre. Esta arteria hay que conectarla a alguna arteria, principalmente es a la arteria radial, alguna rama colateral que tenga la arteria radial, ahí se conecta. Ese es un pedacito de hueso con su arteria. Realmente el vaso es muy grande. Y es todo. Preguntas que tengan. ¿Dudas? ¿Qué tan frecuente ven ustedes fracturas escafoides? ¿No uniones? Si lo haces en injerto vascularizado, ¿qué pasa de